Ok, entonces este es el video en el cual vamos a trabajar un poco sobre blueprints. Eh, Voy a empezar desde cero en mi escena de Unreal Editor. Ahí está. Ya. Y vamos a trabajar algo bien sencillo que era cómo generar, digamos, objetos en o un equivalente a objetos en nuestro nivel. Eh, Y la idea del ejercicio en realidad es poder nosotros generar múltiples copias del mismo elemento y sin embargo poder mantener la independencia de cada uno, que es en realidad la idea de toda la cuestión que vimos sobre programación de objetos. Entonces, sobre los elementos que tengo básicos en la parte izquierda de mi interfaz, eh, podría utilizar un actor, como hemos visto, o un peón, como hemos visto igual. En este caso, cualquiera de los dos va a servir. Realmente de lo que vimos incluso en la clase de importar elementos en FBX, eh, actor, peón sirve, así que voy a poner un peón. ¿Ya? Y obviamente va a empezar sin nada, ¿no? Este elemento va a empezar vacío, me va a dar este controlador y esta esfera que en realidad no va a ser visible el momento que nosotros ejecutemos nuestro programa. Si es que mando play y empiezo a mover alrededor del mundo del nivel, no veo absolutamente nada. Simplemente es un localizador para poder ubicarlo mientras estamos editando en nuestra interfaz. Entonces voy a seleccionarlo, voy a verlo. Tiene en la parte derecha está mi peón, ¿sí? En el outliner, donde están todos los elementos. En la parte de detalles tengo el nombre. En este caso voy a ponerle objeto 1. Se actualiza automáticamente arriba. Y tengo los componentes que van a ser parte de este objeto. Obviamente tengo el default, donde tengo las opciones base y tengo el peón como tal, en el cual va a dar las opciones base igual de nuestro elemento. Entonces, yo podría agregar directamente componentes a este elemento desde aquí, desde el panel de detalles. Y para el ejercicio en clase lo que hicimos fue generar cubos, esferas, podría ser cilindros, etcétera. En este caso no quiero hacerlo desde aquí, voy a empezar desde el blueprint slash add script que me va a permitir generar nuevos blueprints. Aquí obviamente necesito generar mi carpeta de blueprints de objetos, voy a ponerle que se llame blueprints. Y miren, se genera en la parte inferior izquierda en mi browser de contenido, en mi ubicador, localizador de contenido, no recuerdo cómo es en español, en la interfaz en español. Pero bueno, ahí tengo mi blueprint, el nombre le voy a dejar el default que me da objeto guión bajo 1 guión bajo blueprint. Voy a poner crear y me va a presentar la ventana de edición. Entonces, más que estar trabajando en el nivel como tal, prefiero trabajar dentro de este panel del objeto, el cual me va a ser mucho más fácil porque solo voy a ver mi objeto y no tengo nada más distrayéndome. Aparte de tener el viewport en el cual puedo ver gráficamente mi elemento, tengo el event graph al cual vamos a venir en muy poco tiempo para hacer la parte de programación, ¿sí? Entonces no nos vamos a preocupar mucho ahorita. Dentro de los elementos voy a poner, digamos, un tun, 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 tun. Vamos a poner, quería un cilindro. ¿Dónde está? Ya, ahí está. Tengo un cilindro. Ya, voy a variar la escala de este cilindro. Eso, haga, ya. Entonces voy a variar la escala de este cilindro. Parece que está bastante bien. En 0.0
8 de alto. Y esta va a ser la base sobre la cual voy a poner mis demás elementos. Entonces ahí tengo mi cilindro. Y el ejercicio que hicimos en clase fue algo bien simple. Si recuerdo, era... Ya, ya. Si no recuerdo mal, eran unos cuantos objetos que iban a simular el cuerpo de mi personaje. Eh, en este caso no quiero complicarme tanto. Es algo un poco más simple por cuestión del tutorial. O sea, en realidad no saco mucho am, demorándome haciendo muchos elementos porque en efecto no va a afectar mucho en el producto final de mi demostración. Entonces miren, tengo la base, tengo mis dos elementos que están ahí. Ya, no se movía bien. Algo más quería agregar. Ah, sí, iba a agregar una luz que no habíamos agregado anteriormente en el ejercicio en clase, pero en todo caso no estaría de más. Y vamos a ponerle una luz direccional. Y voy a ubicarla. Lindo. Ahorita no, obviamente no me está generando mucha sombra. Se me va a generar sobre la base, sí, pero sobre los demás elementos no. Entonces, miren, ahí puedo editar un poco hacia dónde está apuntando. Quiero que esté sobre mi objeto y le ponga una sombra bien pronunciada al mismo. Capaz que... Eso, ahí está mejor la rotación. Mucho mejor. Mm, sí, por ahí. Algo así, ¿ya? Que se vea que tiene una iluminación. Cuando empecemos a rotar estos elementos por código, pues obviamente se va a ver que la sombra rota. Entonces, cada que ya termino de armar algo, alguno de mis componentes, en este caso voy a compilar y voy a guardar. En realidad, si es que guardo, se va a compilar automáticamente, entonces me puedo ahorrar un poco de trabajo. ¿Ya? Ok, entonces selecciono mi objeto. Voy a ver cómo se encuentra. Perfecto, todo bien. Los elementos dentro de mi objeto van a estar dentro de los detalles mostrando el nombre del elemento, qué categoría pertenecen, las propiedades de ubicación, rotación y escala. Y esta parte es súper importante, la movilidad, lo que se encuentra debajo de ubicación, rotación y escala, porque esto es lo que nos va a permitir poder trabajar con ellos y editarlos. Sí. eh, entonces, si es que yo les dejo como estáticos, voy a guardar esto. Si los dejo como estáticos, los elementos no se van a mover. Sí, estos elementos no se van a mover. Yo tengo que dejarles como movibles, sí, para que en efecto puedan moverse. Caso contrario, no se van a mover. Ya, entonces, probablemente. Sí, miren, entonces ahí guardo, compilo. Todo bien, entonces probablemente quiero que se mueva mi esfera y que se mueva mi cubo. La base quiero que sea estática el cilindro, entonces le voy a poner estática. Dentro de las demás opciones, en realidad no hemos visto y no hemos trabajado todavía y no vamos a trabajar por el momento lo que son la simulación física, que podemos activar y ver la gravedad y los elementos van a caer.
y se van a poder empujar y tanta cuestión. Lo mismo las colisiones, si es que están visibles, si es que proyectan sombras y después obviamente los eventos, que son cosas un poco más elaboradas de cómo va a funcionar nuestro blueprint, nuestro objeto con los demás elementos en la escena. ¿Ya? Entonces vamos a dejarle tal cual. Voy a minimizar, no voy a cerrar esta ventana. Miren, ahí tengo mi lindo objeto que parece un monumento de la mitad del mundo. Ya, entonces voy a generar varias copias y esto es lo que les decía, lo interesante de nuestro elemento, de nuestro objeto como tal. Si mando play, tengo los tres elementos, cada cual con su luz, proyectando sus sombras, etcétera, etcétera. Me gusta cómo se ve, está bastante bien. Aquí se ha roto al lado equivocado. Ya, entonces, esta es simplemente la generación de los elementos, en este caso llamémoslos objetos. ¿Ya? Entonces, lo interesante, como hemos visto previamente, y voy a abrir nuevamente mi panel del blueprint, es que yo a estos elementos puedo obviamente darles una programación, ¿ya? Entonces voy a seleccionar en este caso en la mano derecha el objeto 1 blueprint, o sea, todo el elemento, ¿ya? Voy a el gráfico de eventos, ya, y para mover era, ya, sin alt y botón, en realidad no sé qué botón es, Ah, ya. Y lo que voy a hacer es empezar a generar movimiento con el event tick. Entonces aquí tengo tres elementos. El begin play, que va a ser algo que se ejecuta una vez, más o menos a la idea de un constructor o de un setup eh, en processing. Después tengo el overlap, que es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. En realidad capaz que incluso, sí, próximamente voy a hacer un video al respecto del begin overlap. eh, y el event tick, que es algo que se va a llamar y se va a ejecutar de forma automática siempre. Entonces en el event tick es lo que yo quiero empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces nuevamente, asegúrense que estén dentro del blueprint, ¿sí? Que es el que nos va a permitir eh, editar los elementos, o dentro del, más bien dentro del default scene root, que ahorita está estático. Voy a hacerle movible. Sí, como el padre se mueve, todos los hijos también se mueven automáticamente. Y voy a empezar a trabajar desde mis nodos. Entonces, los nodos de programación en el motor son básicamente elementos visuales que yo puedo ir generando y conectando dependiendo de la funcionalidad que necesito. Entonces, en este caso, el event tick yo quiero unirlo, así que voy a poner desde la opción que dice ejecutar. Yo quiero que ejecute, y en este caso voy a empezar a un add, y ahí está, miren, en la transformación tengo add actor y tengo local rotation. Local o world va a funcionar en este caso igual. ¿Sí? Le tengo quién se va a mover, me va a decir que es self, porque obviamente es nuestro objeto, nuestro root. Y después me va a decir cuánto en X, Y y en Z. Si le doy clic derecho puedo separar esta estructura y tener controladores independientes para cada uno de mis elementos, lo cual es bastante chévere, porque yo puedo empezar a trabajar después variables para variar estos valores de acuerdo a cada objeto. Ahorita, digamos, si es que yo le mando en Z, me parece que es un valor de 20, ¿ya? Compilo esto, guardo esto. Si ejecuto, si ven, todos los elementos se van a mover a la misma velocidad porque todos son copias del mismo blueprint, del mismo objeto. Entonces, ahí entra lo que decía sobre poder generar, ¿dónde está? Open Blueprint Editor, ya. De poder generar mediante variables
una variación a cada uno de los elementos, a cada una de las propiedades. Entonces, en la mano izquierda tengo mis variables, así que voy a dar clic en más variable, sumar una nueva variable. Me va a generar automáticamente una variable de tipo boolean. Estos detalles tenemos en la mano derecha. El nombre que le voy a poner obviamente no va a ser nueva variable guión bajo cero, sino le voy a poner rotación, esto es de X. Es más, podría ponerle típicos nombres, no, a mandarle rotación X. El tipo de valor va a ser numérico, así que vamos a mandarle un float para que pueda tener decimales. Editable, obviamente. Si es que yo quiero el tooltip, si ven como cuando pongo sobre algún elemento me aparece información adicional, pues aquí yo puedo escribir ese tipo de información. La categoría voy a ponerle sobre una categoría nueva que se llama rotación objeto, que no existe, entonces me toca poner manualmente esta categoría. Después vamos a ver en el valor del editor, y puedo poner incluso el range slider. Voy a poner que empiece en 0 y el rango sea 50. Igual yo podría dejar esto en blanco y dejar que se pueda utilizar cualquier valor. ¿Ya? Entonces tengo mi variable que se llama rotación X. Si doy clic derecho sobre mi interfaz gráfica y empiezo a escribir rotación X, miren, me va a indicar que dentro de las variables, dentro de la categoría rotación objetos, tengo el valor get de rotación X o set de rotación X. El get va a ser leer el valor, ¿sí? Y eso es en realidad lo que yo necesito, que lea el valor que se ha introducido en esta variable, porque el set sería que yo mediante código estoy estableciendo un valor, y eso en realidad para este ejercicio no es lo que yo quiero. Entonces, ¿a dónde saco el resultado de esta rotación? Pues simplemente saco a la rotación X del rol que tiene mi objeto. Lo mismo puedo hacer, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual. Y en este caso voy a hacer un poco de optimización, porque voy a duplicar mis variables ya con las propiedades definidas y obviamente cambiando los nombres. No me toca volver a cambiar todo en la mano derecha, sino que simplemente voy, voy poniendo mis elementos. Entonces get y después rotación get rotación z, y este va al valor de z. Entonces aquí yo puedo en realidad empezar a cambiar. Es más, hay una parte que me está faltando. Voy a ampliar estos valores. Debería tener un valor predeterminado inicial, el cual yo puedo eh, aplicar para que no empiece en cero. Qué extraño. En teoría debería tenerlo. Hmm. En todo caso, vamos a dejarlo ahí, vamos a compilar, vamos a guardar. Voy a minimizar. Voy a seleccionar cada uno de mis elementos. Dentro de las propiedades de los detalles tengo que este elemento tiene una categoría que se llama rotación objetos, que es la categoría que empecé a hacer. Y miren, tengo rotación X, Y y Z, y tengo un slider que me permite poner de 0 a 50. O si es que yo quiero poner un valor distinto, doy clic y escribo el valor. Entonces ya vi que hace un rato 50 o 20, no recuerdo qué valor tenía, era excesivo, así que voy a ponerle 3 y ninguna rotación en X o en Y. En este caso, a mi segundo elemento voy a poner 3 en Y al tercero voy a ponerle 3 en Z. Entonces cada uno tiene rotación en un eje distinto. Voy a mandar play. Y miren, todos los elementos dentro de mi objeto van a rotar. Siguen siendo el mismo objeto, siguen siendo copias del mismo blueprint, del mismo pawn, del mismo peón, pero, claro,
cada uno como tiene sus propiedades, yo puedo editarlo de forma independiente, ¿sí? Lo cual es bastante chévere porque podemos tener una funcionalidad base para todos nuestros elementos en el escenario y dependiendo de lo que necesitemos que haga cada uno, podemos ir variando los valores que tienen. Entonces, esta fue básicamente esa pequeña introducción que tuvimos a objetos, ¿sí? A blueprints. Y realmente eso fue el ejercicio, era un ejercicio bien simple, bien sencillo. Voy a detener esta simulación y voy a detener también esta grabación. eh, y claro, el ejercicio del deber era que cada elemento se mueva, entonces ahí nos tocaba poner programación para cada uno de mis elementos y cada uno iba a tener sus variables y podía ir rotando independiente, no solo todo el objeto, sino cada uno de los elementos dentro del objeto. Entonces, si es que vuelvo al viewport, podría rotar la esfera, es más, podría editar la esfera para poder, es más, voy a cambiarle la escala un poco. Entonces, claro, ahí como está ya no perfecta la esfera, sino está un poco achatada, podría darme cuenta que en efecto está rotando y va a rotar independiente del cubo y obviamente yo podría poner que la base sea estática y la base no se mueva. Entonces cualquier cambio que realizo lo compilo, lo guardo y como les decía, miren, ahí sí está afectado